Hola chicos, Dios les bendiga. Buenos días a cada uno de ustedes. Nos encontramos en el aula de primer grado de primer año de secundaria en el curso de historia. Vamos a hablar en ese día sobre la periodificación de la historia universal y la historia del Perú en una línea de tiempo. Para eso he realizado un gráfico aquí en el papelote. Vamos a ver. Según el historiador Cristóbal Keller, clasifica o menciona las etapas de la historia universal en 4: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Pero antes de la edad antigua tenemos cuando aparece el hombre hasta la invención de la escritura, se llamó prehistoria, antes de la historia. Estamos hablando de hace 3.500 años, ¿no? Diré de hace 500.000 años antes de Cristo. Es una aproximación según los historiadores. Hay varios datos, ¿ya? Entonces, la prehistoria comienza desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura, que es la escritura aparece en el año 3500 antes de Cristo. A eso se llama la prehistoria. Ahora, recién de ahí hacia adelante la historia, ¿no? Antes de la historia. Desde la invención de la escritura, desde la aparición de la escritura hacia adelante, ya Cristóbal Keller menciona las etapas. Desde la edad antigua comienza, desde el año 3500 antes de Cristo o antes de nuestra era, hasta la caída de Roma occidental. Aquel entonces Roma había sido dividido en dos imperios: Roma oriental y Roma occidental, ¿ya? Entonces, la edad antigua comienza desde la aparición de la escritura, desde el año 3500 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. ¿Qué se da en el año 476 después de Cristo? Se da la caída de Roma occidental. Ahora, luego pasamos a la edad media o la época medieval. La edad medieval, ¿no?, que se divide en tres fases: la edad media baja, la edad media, en dos fases diré, la edad media baja y la edad media alta, ¿ya? Entonces, la edad media comienza desde el año 476 después de Cristo con la caída de Roma occidental y se da hasta 1453, ¿no?, donde se produce la caída de Roma oriental o la caída de Constantinopla o toma de Constantinopla por los turcos maometanos en el año 1453 después de Cristo. Entonces, la Edad Media comienza desde el año 476 después de Cristo. ¿Qué se produce en el año 476? En este año se produce la caída de Roma occidental hasta el año 1453, donde se produce la caída de Roma oriental, o llamada también la caída de Constantinopla o toma de Constantinopla por los turcos maometanos, o también el descubrimiento de América que se da en aquel entonces. Ya tenemos ahora la edad moderna. La edad moderna comienza desde 1456 después de Cristo, que se da en el año 1453 después de Cristo. En el año 1453 se da, pues, acabo de mencionar la caída de Roma occidental, de Roma oriental, o la toma de Constantinopla, o el descubrimiento de América, hasta el año 1789. En el año 1789, pues se da la Revolución Francesa, la toma de Bastilla, ¿ya? Y la edad contemporánea comienza desde 1789 con la Revolución Francesa hasta el día de hoy, en la actualidad. Entonces ahorita nosotros estamos viviendo la edad contemporánea. Entonces la edad antigua comienza desde el año 3500 a.C., que se da en el año 3500 a.C. la aparición de la escritura.
La Edad Media comienza desde 3500 hasta el año 476 después de Cristo, que se da la caída de Roma Occidental. La Edad Moderna comienza desde el año 1453 hasta 1789, donde se da la Revolución Francesa. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vuelvo a explicar. La Edad Antigua comienza desde el año 3500 a.C. con la aparición de la escritura hasta el año 476 con la caída del Imperio Romano Occidente. La Edad Media comienza desde el año 476 después de Cristo, que se da la caída del Occidente, Roma Occidental, hasta 1453, que abarca 1492, que se da la caída del Imperio Romano Oriental o la toma de Constantinopla, o también en esas épocas el descubrimiento de América. La Edad Moderna comienza desde 1453 hasta 1492 con descubrimiento de América, la caída de Roma Oriental, hasta 1789, que se da la Revolución Francesa. Y la contemporánea comienza desde 1789 con la Revolución Francesa hasta el día de hoy. Muy bien, ahora vamos a hacer la periodificación andina, la periodificación del Perú. Hay muchos historiadores que clasifican a la historia en varias etapas. Por ejemplo, primero tenemos la pre-incas, inca, descubrimiento, conquista. Tenemos el virreinato, emancipación y república. Esas etapas han sido incluidas en 3 etapas, ¿no? Según la historia andina, tenemos el Perú así dividido, ha pasado por 3 etapas. La época autóctona o Perú prehispánico. Perú prehispánico. Pre significa antes. Hispánico viene de los españoles, ¿no? La primera época que surgió en el Perú fue la época autóctona o Perú prehispánico, antes de los españoles. La segunda época se llamó la época de influencia hispánica, con la llegada de los españoles, o regional. En la tercera época tenemos la época republicana. Nosotros estamos acá en el periodo republicano. Ahora, vamos a explicar la época autóctona o Perú prehispánico, ¿ya? En la época autóctona o Perú prehispánico, antes de los españoles, pues pasó por 3 periodos. El periodo lítico, lítico significa piedra. El periodo lítico de los cazadores nómades, la edad de la piedra antigua, ¿no? O de los cazadores nómades. ¿Por qué cazadores? Porque aquí estaban los primeros hombres primitivos que se dedicaban a la caza, ¿no? Nómades porque vivían de cueva en cueva, paraban de un lugar a otro, no tenían un lugar fijo donde vivir, por eso se llamaban nómades, porque vivían de un lugar a otro. Dentro del periodo lítico, pues encontramos en las culturas preagrícolas los cazadores nómades, como el hombre de Pacaicasa, el hombre de Chivatero, etc. En el periodo arcaico seminómade, pues en ese periodo el hombre deja de ser, poco a poco deja de ser nómade y se va volviendo un poco estable. O sea, va a habitar por cuevas, ya no a cada rato, sino de manera estacional, ¿no? Considerando las estaciones del año, va a comenzar a habitar ya. O sea, va a dejar, seminómade significa dejar de ser nómade poco a poco y pasar a la vida sedentaria. O sea, ya va a dejar poco a poco de ser nómade para tener un lugar fijo donde vivir, pero por temporadas, de forma estacional. No, aquí pues aparece el principio de la agricultura, los primeros horticultores, aquellos hombres primitivos que comenzaban a sembrar en pequeños huertos. Por eso se llamaba horticultura, pequeños sembríos en pequeños huertos, ¿ya? Acá tenemos a los agricultores, a los primeros seminómades, como lo que es el hombre de guitarrero. Y en el periodo formativo sedentario significa un hombre que ya vive en un lugar fijo, que ya no anda de cueva en cueva, sino vive en un lugar fijo, tiene una casa fija. Aquí el hombre comienza
a domesticar animales, domesticar plantas. Ya se desarrolla la agricultura ya no lo hacen pequeños huertos, sino se desarrolla la agricultura, la ganadería. Ya, aquí tenemos en el periodo formativo, ¿no? En el formativo inferior tenemos a la cultura Jechín, en el formativo medio a la cultura Chavín. Acá aparece ya el primer horizonte con la cultura Chavín. Luego de ese periodo sedentario tenemos el periodo también regional con la cultura mochica, con la cultura tiahuanaco, ¿no? Con la cultura nazca. Luego tenemos el periodo funcional con la cultura guari, ¿no? Que es el segundo horizonte. ¿Ya? Tenemos luego al periodo de la confederación, ¿no? El intermedio tardío con la cultura chimú. Luego tenemos el periodo imperial con la cultura inca. Y en la época de la influencia hispánica regional, ahí encontramos a tres periodos. En la época de influencia hispana, o sea, en influencia de los españoles, tenemos el periodo del descubrimiento y de la conquista. Tenemos el periodo virreinal y el periodo de la emancipación. Por eso se llama época de influencia hispánico-regional, o sea, la época de la presencia de los españoles en el Perú. ¿Desde qué etapa? Desde el periodo del descubrimiento y conquista que se instalaron aquí, luego se dio el virreinato y la emancipación que buscaban la liberación. En la época republicana, pues ahorita estamos viviendo en la república, gobierno republicano democrático, ¿ya? Entonces nosotros, el Perú pasó por tres etapas: la época antigua, la época autóctona o Perú prehispánico antes de los españoles. Luego tenemos cuando llegan los españoles, la época de la influencia hispana y finalmente la época republicana. En la época autóctona o Perú prehispánico, ahí tenemos a las primeras culturas primitivas como Pacaicasa, Chivatero, Toquepala, etc. Y tenemos también a las culturas pre-incas, ¿no? En la época autóctona o el Perú prehispánico se divide en tres etapas, se divide en varias etapas. El periodo lítico de los cazadores nómades, el periodo arcaico de los seminómades, horticultores, agricultores seminómades, el periodo formativo o sedentario. También tenemos el periodo regional, el periodo funcional, el periodo de la confederación y hasta el periodo imperial con los incas. Aquí, en la época prehispánica, termina con los incas, ¿ya? En la influencia regional tenemos periodo de descubrimiento y conquista, periodo virreinal, periodo de la emancipación. En la época republicana tenemos al periodo republicano que estamos viviendo en el día de hoy. Bueno, chicos, eso es hasta el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Les pasen sus escaratas y vean los videos. Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones.